Recientemente descubrí algo que todavía me hiela la sangre. Mientras peinaba a mi hija, me di cuenta de que cada rasgo de su carita era un espejo perfecto de la difunta primera novia de mi esposo, la misma que enterramos hace años. Me quedé paralizada, con el cepillo en el aire, mientras en mi cabeza retumbaba una sola pregunta. ¿Cómo puede una mujer muerta tener una hija viva en mis brazos? Quise gritar, correr, huir de aquella imagen imposible. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Pero solo pude quedarme allí, temblando, mientras mi mente empezaba a fabricar los peores escenarios. ¿Y si todo este tiempo he criado al fantasma de una traición que nunca supe que existía? No le conté a nadie. No lloré, no dormí. Solo recogí a escondidas un mechón de su cabello, uno de mi esposo y uno mío, y envié todo al laboratorio. La espera del resultado fue un infierno. Cuando el sobre llegó y vi el resultado, el suelo bajo mis pies desapareció. Ella no era mi hija biológica, pero sí era hija de mi esposo. Entonces entendí. El secreto que enterraron junto al cadáver no era solo un amor perdido. Era un hijo vivo, que me obligaron a criar como mío. Con las manos temblorosas, doblé el papel de los resultados y lo guardé en mi bolsillo. Sentía que cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos mientras observaba a Ana jugar con sus muñecas en el jardín. Su cabello rubio brillaba bajo el sol, igual que el de ella. Sus ojos, su nariz, la forma de su sonrisa. Todo era una copia exacta de Camila, la primera novia de Eduardo, mi esposo. La mujer que supuestamente había muerto hace 6 años en aquel terrible accidente. No podía apartar la mirada de Ana. Durante 4 años la había criado como mi hija, amándola con cada fibra de mi ser. Recordaba perfectamente el día que Eduardo me dijo que había conseguido adoptar a una bebé tras meses de trámites. En ese momento, me pareció un milagro. Ahora entendía que todo había sido una elaborada mentira. Sentí náuseas. El mundo giraba a mi alrededor, mientras intentaba procesar lo impensable. Ana no era adoptada. Era la hija biológica de Eduardo y Camila. «Mamá, ¿me empujas en el columpio?», pidió Ana con su vocecita dulce, interrumpiendo el torbellino de mis pensamientos. Forcé una sonrisa mientras me acercaba a ella. Mis piernas se movían por inercia. ¿Cómo podría mirarla ahora sin ver el fantasma de otra mujer? ¿Cómo podría seguir llamándome mamá cuando su verdadera madre... «¿Estás llorando, mamá?», preguntó Ana, tocándome la mejilla con su pequeña mano. No me había dado cuenta de que las lágrimas corrían por mi rostro. Las sequé rápidamente. «Es solo una basurita en el ojo, mi amor. Vamos a columpiarte». Esa noche, después de acostar a Ana, me quedé observando a Eduardo mientras leía en la sala. El hombre con quien compartí 6 años de mi vida, con quien construí un hogar, se había convertido de repente en un completo desconocido. Cada recuerdo feliz ahora estaba manchado por la duda. Cada «te amo» ahora sonaba hueco. «¿Pasa algo? ¿Carmen? Has estado extraña todo el día», dijo Eduardo, bajando su libro. Sentí una calma fría apoderarse de mí. La conmoción inicial había dado paso a una rabia contenida que amenazaba con explotar. ¿Quién es Ana realmente, Eduardo? El libro resbaló de sus manos. Su rostro palideció de inmediato, confirmando mis sospechas antes de que pudiera articular una sola palabra. «No sé a qué te refieres», balbuceó, pero el ligero temblor en su voz lo delataba. Saqué el papel del bolsillo y lo arrojé sobre la mesa. «No me mientas más. El examen de ADN lo dice todo. Ana no es nuestra hija adoptiva. Es tu hija biológica, pero no mía. ¿Cómo es posible? Camila murió antes de que nos conociéramos, ¿no es así? ¿O eso también era mentira?». Eduardo se quedó inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, se cubrió el rostro con las manos y soltó un profundo suspiro. «Siéntate, por favor», murmuró. «Te lo contaré todo». Me quedé de pie, incapaz de acercarme a él. «Habla». «Camila no murió inmediatamente en el accidente», comenzó, su voz apenas audible. «Sufrió heridas graves, pero estaba embarazada de 6 meses. Los médicos la mantuvieron con vida el tiempo suficiente para que la bebé pudiera nacer». Cada palabra era como un puñal. Me apoyé contra la pared para no caer. «Ana nació prematura, pero fuerte. Camila falleció 2 días después», continuó Eduardo, evitando mi mirada. «Yo no sabía del embarazo.
Habíamos terminado nuestra relación 3 meses antes del accidente. Cuando me llamaron del hospital, me dijeron que era su contacto de emergencia y que tenía una hija. ¿Y decidiste ocultarlo todo? ¿Inventar una historia sobre adopción? Las palabras salían entrecortadas, ahogadas por la indignación. Cuando te conocí, Ana tenía apenas un mes. Yo estaba devastado, intentando criar solo a una bebé prematura, lidiando con el duelo. Mi madre me ayudaba, pero era insuficiente. Eduardo se levantó, intentando acercarse. Entonces llegaste tú y todo empezó a mejorar. Me enamoré de ti, Carmen. Pero tenía miedo de perderte si te contaba la verdad. Retrocedí, rechazando su cercanía. ¿Miedo? ¿Miedo? Mi voz subía peligrosamente. Me hiciste criar a la hija de tu exnovia haciéndome creer que era adoptada. Me robaste la posibilidad de elegir. Lo sé, y es imperdonable. Su voz se quebró. Con el tiempo, quise decírtelo tantas veces, pero cada día que pasaba hacía más difícil la confesión. Ana te quería como su madre. Formamos una familia. Tenía terror de destruirlo todo. ¿Quién más lo sabe? Pregunté súbitamente consciente de que podría haber sido la única engañada. Eduardo bajó la mirada. Mi madre, mi hermana. Algunos amigos cercanos que conocieron a Camila. La humillación me golpeó con fuerza. Todos sabían. Todos me habían visto jugar a la mamá feliz mientras sostenían este secreto. ¿Y la familia de Camila? ¿También lo saben? Sus padres viven en el extranjero. Se distanciaron cuando Camila decidió quedarse en el país. No tienen contacto con Ana. De repente recordé algo. Me dirigí al estante donde guardábamos los álbumes familiares y saqué uno que contenía recuerdos. De Ana bebé. Lo abrí en la primera página, donde Eduardo sostenía a una recién nacida en el hospital. Esta foto. Siempre me dijiste que era del día que recogimos a Ana de la agencia de adopción. Eduardo cerró los ojos, incapaz de mirar. Es del día que me entregaron a Ana en el hospital. Después de que Camila, no pude contenerme más. Arrojé el álbum contra la pared, las fotos dispersándose por el suelo como los fragmentos de nuestra vida juntos. 6 años, Eduardo. 6 años de mentiras. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos cada día sabiendo lo que me ocultabas? Un ruido nos sobresaltó. Ana estaba en la puerta, abrazando su osito de peluche, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué gritas, mamá? ¿Estás enojada con papá? La visión de Ana, de su inocencia, de su confusión, apagó momentáneamente. Mi furia. Me acerqué a ella, arrodillándome para quedar a su altura. No pasa nada, mi amor. Los adultos a veces discutimos, pero no es nada grave. Vuelve a la cama, ¿sí? Enseguida voy a leerte otro cuento. La acompañé de vuelta a su habitación, sintiendo la mirada de Eduardo clavada en mi espalda. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Ana no tenía culpa de nada. Ella era la víctima más inocente en esta telaraña de mentiras. Le conté un cuento, le canté su canción favorita y la arropé como cualquier otra noche. Como si mi mundo no se hubiera despedazado horas antes. «Te quiero, mamá», susurró, antes de cerrar los ojos. «Y yo a ti, mi vida. Siempre». Respondí con sinceridad, porque a pesar de todo, mi amor por ella permanecía intacto. Cuando regresé a la sala, Eduardo estaba recogiendo las fotos del suelo. Se detuvo al verme, sosteniendo una fotografía donde aparecíamos los 3 en el primer cumpleaños de Ana. «Carmen, por favor, podemos superar esto. Sé que hice algo terrible, pero ¿dónde están las cosas de Camila?», lo interrumpí. «¿Qué? Fotos, cartas, recuerdos. Debe haber algo de ella. Ana merece conocer a su madre biológica algún día». Eduardo pareció sorprendido por mi pregunta, quizás esperando recriminaciones, no esta aparente practicidad. En el desván, hay una caja con sus pertenencias que recuperé después del accidente. Asentí, procesando la información. Mañana iremos a buscarla. Ana merece saber la verdad cuando sea mayor, y yo merezco conocer a la mujer cuya hija he estado criando. Hice una pausa, pero esta noche no puedo quedarme aquí. No puedo estar cerca de ti. «Carmen, por favor», suplicó. «Dormiré en la habitación de invitados, y mañana decidiremos cómo manejar esto, pensando en Ana primero. Pero necesito que entiendas algo, Eduardo. Nuestro matrimonio, tal como lo conocíamos, acaba de morir». Me dirigí a la habitación de invitados sin mirar atrás, cerrando la puerta tras de mí. Solo entonces, en la soledad forzada, permití que el llanto que había contenido todo el día me consumiera por completo. Lloré por las mentiras, por la traición, por la vida que creía tener. Pero sobre todo,
Lloré por Ana, que algún día tendría que enfrentar una verdad que cambiaría su mundo para siempre. Y mientras las lágrimas caían, una parte de mí sabía que esto apenas comenzaba. La sombra del pasado acababa de caer sobre nosotros y su oscuridad aún no revelaba todos sus secretos. La mañana llegó implacable después de una noche sin apenas dormir. Me levanté exhausta, con los ojos hinchados y un nudo permanente en la garganta. Por un instante, al despertar, tuve la vana esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Cuando entré a la cocina, Eduardo preparaba panqueques con forma de animales, la especialidad de los domingos. Ana aplaudía cada vez que él volteaba, uno en el aire. Una escena familiar que ahora se sentía como una obra de teatro, donde yo era la única actriz que había olvidado su papel. «Mamá, papá está haciendo un elefante», exclamó Ana al verme. «Buenos días, mi amor», respondí, besando su cabeza. El aroma de su champú infantil me provocó un nudo en el estómago. ¿Habría usado Camila el mismo champú cuando era pequeña? Después del desayuno, mientras Ana veía dibujos animados, Eduardo se acercó. «Sobre lo que hablamos anoche». «Vamos, al desván ahora», lo interrumpí. «Necesito ver esa caja». El desván olía a polvo y a recuerdos olvidados. Eduardo apartó algunas cajas viejas hasta llegar a una de cartón marrón, marcada simplemente como C. «Es todo lo que pude recuperar», murmuró, colocándola frente a mí. Con manos temblorosas, levanté la tapa. Lo primero que vi fue una fotografía enmarcada. Una mujer joven, sonriente, con el cabello rubio recogido en una coleta descuidada. Camila. Ver su rostro fue como recibir un golpe físico. Los mismos ojos, la misma nariz, la misma sonrisa que veía todos los días en 1960. Ana, bajo la fotografía había un pequeño joyero de madera. Al abrirlo encontré un broche con forma de mariposa, delicado, con alas de plata y pequeñas piedras turquesas. En el reverso, una inscripción apenas legible. «Vuela siempre libre. M». Era su favorito, comentó Eduardo. Lo usaba en ocasiones especiales. Tomé el broche, sintiendo su peso en mi palma. Un objeto físico que conectaba a Ana con un pasado que yo no compartía. Continué revisando el contenido. En el fondo de la caja había un sobre amarillento con la palabra «hospital» escrita con bolígrafo. Dentro encontré un certificado de nacimiento, una pulsera de identificación de bebé y una fotografía. Camila, pálida en una cama de hospital, sosteniendo a una recién nacida. «Es Ana», susurré, observando la imagen. «¿Y su madre?» «Fue el único día que Camila pudo sostenerla», explicó Eduardo, su voz quebrándose. Los médicos le permitieron verla brevemente. Falleció a la mañana siguiente. Una oleada de emociones contradictorias me inundó. Pena por una mujer que nunca conocería a su hija, rabia hacia Eduardo por su engaño, y un terrible sentimiento de culpa por una parte de mí que se sentía aliviada de que Camila no estuviera aquí para reclamar a Ana. «¿Por qué, Eduardo?», pregunté finalmente. «¿Por qué no simplemente decirme la verdad desde el principio?» «Al principio. Tenía miedo», confesó. «Cuando te conocí, estaba desesperado. Intentaba ser padre soltero de una recién nacida mientras procesaba la muerte de Camila. Cuando apareciste en mi vida, ¿te resultó más fácil mentir?», completé amargamente. «No fue así. Me enamoré de ti, Carmen. Veía cómo querías a Ana, cómo formábamos una familia. Cada día que pasaba hacía más difícil confesarlo. Pero no soy su madre», estalló mi voz. «Me robaste la posibilidad de elegir, Eduardo. Me hiciste vivir una mentira». «¿Quién más lo sabe?», pregunté bajando la voz. «Mi madre y mi hermana, y algunos amigos cercanos que conocieron a Camila». La humillación me golpeó de nuevo. Todas esas reuniones familiares, esas cenas con amigos, todos observándome jugar a la familia feliz, todos cómplices silenciosos de esta farsa. Y cuando Ana me preguntaba por qué no se parecía a mí, ¿recuerdas lo que me decías? «Carmen, es normal que los niños adoptados busquen parecidos con sus padres adoptivos». Cité sus palabras exactas. Cada duda que tenía, cada pregunta, tú la respondías con otra mentira. Tomé el broche de mariposa, el diario azul y el sobre con los documentos del hospital, guardándolos en el bolsillo de mi suéter. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Eduardo alarmado. «Por ahora, intentar procesar todo esto sin perder la cordura», respondí, «y proteger a Ana como sea necesario». Por la tarde, mientras Eduardo llevaba a Ana al parque,
Me senté en el jardín trasero con el diario de Camila en mis manos. Sus páginas, amarillentas por el paso del tiempo, estaban cubiertas por una caligrafía redondeada. Respiré hondo y abrí la primera página. De marzo. Hoy confirmé lo que ya sospechaba. Estoy embarazada. 3 meses, según el médico. Eduardo y yo terminamos hace semanas, pero este bebé cambia todo. Debo decírselo, aunque me aterra su reacción. Las palabras de Camila me perforaron el corazón. No había llegado a contarle a Eduardo sobre el embarazo antes del accidente. Seguí leyendo, cada página revelando más sobre ella. 20 de marzo. Lo vi hoy, pero no tuve el valor. Estaba con amigos, se veía feliz, libre. El bebé empezó a moverse esta semana. Es una sensación extraña, como mariposas dentro de mí. Quizás sea una señal para empezar a volar por mi cuenta. Entre las páginas encontré una prueba de embarazo positiva y un pequeño sonograma. La imagen borrosa de lo que sería Ana. Un nudo se formó en mi garganta. Al día siguiente, mientras Ana estaba en la escuela, decidí visitar a mi suegra, Isabel. Necesitaba enfrentar a alguien más que supiera la verdad. Eduardo te lo contó, ¿verdad?, dijo Isabel apenas cerramos la puerta. No, lo descubrí por mí misma, respondí fríamente. Noté el parecido con Camila. Hice una prueba de ADN. Carmen, debes entender. Eduardo estaba destrozado. Cuando Camila murió, dejándolo con una bebé. No tienes que defenderlo, la interrumpí. Lo que quiero saber es cómo pudiste mirarme a los ojos todos estos años sabiendo que me estaban engañando. Porque vi cómo la amabas, respondió Isabel con lágrimas en los ojos. Porque vi cómo formaron una familia. ¿Crees que fue fácil para mí? No soy su madre, dije automáticamente, pero las palabras sonaron huecas incluso para mí. Lo eres, insistió Isabel. La has criado, la has amado. Has estado allí en cada momento importante de su vida. La sangre no hace a una madre, Carmen. Muéstrame más fotos de Camila, pedí repentinamente. Isabel sacó un álbum que nunca había visto antes. El álbum contenía fotografías de Eduardo y Camila en diferentes momentos. En todas ellas, Camila lucía el broche de mariposa que ahora guardaba en mi bolsillo. ¿Quién es M?, pregunté, mostrándole la inscripción en el reverso del broche. Margarita, su madre, respondió Isabel. Se lo regaló cuando Camila cumplió 15 años. Era su posesión más preciada. ¿Por qué terminaron Eduardo y ella?, pregunté. No estaban en el mismo momento de sus vidas. Eduardo quería establecerse, formar una familia. Camila quería viajar, explorar el mundo antes de comprometerse. Ninguno de los dos supo del embarazo hasta después del accidente. Esa noche, mientras arropaba a Ana, noté con mayor claridad los rasgos de Camila en su rostro. Pero también vi gestos que había aprendido de mí. La forma de fruncir la nariz cuando algo le disgustaba, el modo en que ladeaba la cabeza cuando estaba curiosa. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó Ana tocando mi mejilla. «No, mi amor, solo pensativa», respondí, besando su frente. Cuando salí de su habitación, Eduardo me esperaba en el pasillo. «¿Cómo estuvo tu visita con mi madre?», preguntó cauteloso. «Reveladora», respondí. Me mostró fotos de Camila, me habló de ella. ¿Por qué querrías saber más de Camila? Porque es la madre biológica de Ana. Porque algún día, cuando sea mayor, querrá saber de ella. Y porque merezco conocer a la mujer que dio vida a la niña que amo. Antes de dormir, continué leyendo el diario de Camila. Sus palabras, escritas, años atrás, resonaban con una claridad dolorosa. 15 de abril. Decidido. Mañana le diré a Eduardo sobre el bebé. No espero que volvamos, pero merece saber que será padre. Estoy aterrada pero extrañamente en paz. Era la última entrada. Al día siguiente, Camila sufrió el accidente que cambiaría todas nuestras vidas para siempre. Cerré el diario y apagué la luz. En la oscuridad, apreté el broche de mariposa en mi mano, sintiendo su contorno, sus alas metálicas. Un objeto que había pasado de madre a hija, y ahora estaba en mis manos. El peso del silencio que había soportado Eduardo durante años ahora recaía sobre mí. Un secreto que algún día tendríamos que revelar a Ana. Un secreto que había fracturado nuestra familia y que paradójicamente ahora me unía más que nunca a la niña que creía mi hija. Una semana había pasado desde que descubrí la verdad. 7 días de sonrisas forzadas frente a Ana.
de silencios tensos con Eduardo, de noches leyendo y releyendo el diario de Camila, hasta memorizar frases enteras. Me sentía atrapada entre dos mundos, el que creía real y el que ahora se revelaba ante mí. La mañana del sábado, mientras Eduardo llevaba a Ana a su clase de natación, tomé una decisión. Había encontrado una dirección entre los documentos de Camila, una nota, escrita a mano con un nombre, Margarita Vidal, su madre. La dirección correspondía a una ciudad costera, a unas 2 horas de viaje. No avisé a nadie. Simplemente tomé las llaves de mi auto y conduje. El trayecto me dio tiempo para pensar, para ensayar mentalmente lo que diría. ¿Cómo me presentaría? Hola, soy la mujer que está criando a su nieta sin saber que lo era. La absurdidad de la situación me provocaba una risa amarga. La casa resultó ser una pequeña construcción de 2 plantas con vista al mar, pintada de blanco y azul, con macetas de geranios en las ventanas. Parecía sacada de una postal. Me detuve frente a la puerta, el corazón latiéndome con fuerza, el broche de mariposa pesando en mi bolsillo como un recordatorio de mi propósito. Toqué el timbre. Segundos después, apareció una mujer mayor. Tenía el cabello blanco recogido, en un moño sencillo y los mismos ojos expresivos que había visto en las fotografías de Camila, los mismos que Ana había heredado. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con voz suave. Señora Vidal, mi nombre es Carmen. Comencé, la voz más firme de lo que esperaba. Soy la madre de Ana, la hija de Camila. Su rostro pasó de la confusión al shock en un instante. Se llevó una mano al pecho, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Ana? ¿Mi nieta?, murmuró, su voz apenas audible. Pero Eduardo nos dijo que la había dado en adopción, que era lo mejor. Ahora fue mi turno de quedarme sin palabras. Eduardo había mentido no solo a mí, sino también a la familia de Camila. Les había negado conocer a su nieta. La rabia me quemó por dentro, pero la contuve. Señora Vidal, creo que tenemos mucho de qué hablar. Me invitó a pasar. La casa estaba llena de fotografías de Camila, de niña, de adolescente, de adulta joven. En un lugar destacado, una foto de ella embarazada, acariciando su vientre con una sonrisa radiante. Sí, dijo notando mi mirada fija en la fotografía. Esa fue la última vez que la vi. Vino a contarme que estaba embarazada. Fue apenas una semana antes del accidente. Nos sentamos en la sala. Le conté todo. Cómo había conocido a Eduardo. Cómo me había dicho que Ana era adoptada. Cómo había descubierto la verdad. Mientras hablaba, sacaba objetos de mi bolso. El broche de mariposa, una fotografía reciente de Ana, el certificado de nacimiento. Margarita escuchaba, lloraba, asentía. Cuando le mostré el broche, lo tomó con manos temblorosas. Lo busqué. Por todas partes después del funeral, explicó acariciando las alas metálicas. Era el tesoro de Camila. Se lo regalé cuando cumplió 15 años. ¿Por qué una mariposa?, pregunté genuinamente curiosa. Porque Camila siempre fue libre, como una mariposa. Sonrió con nostalgia. Incluso de pequeña, era imposible contenerla. Quería verlo todo, experimentarlo todo. La inscripción fue idea suya. Vuela, siempre libre. Mientras Margarita hablaba de su hija, observé a mi alrededor. El hogar donde Camila había crecido estaba impregnado de su esencia. Pinturas que ella había creado colgaban de las paredes. Premios de arte, fotografías de viajes, libros de poesía con su nombre escrito en la primera página. Era artista, comenté, más una confirmación que una pregunta. Era su pasión, asintió Margarita. Estudiaba Bellas Artes cuando conoció a Eduardo. Él era más tradicional. Sus diferencias se hicieron evidentes con el tiempo. En su diario, Camila menciona que habían terminado antes de que descubriera su embarazo. Dije, recordando las páginas que había leído hasta el cansancio. Así fue. Ella quería viajar, completar sus estudios en Europa. Eduardo quería establecerse, formar una familia. Se querían, pero querían cosas diferentes de la vida. Hizo una pausa mirando la fotografía de Ana que le había mostrado. Cuando supo del embarazo, todo cambió. Estaba determinada a decírselo a Eduardo, a encontrar un camino juntos, aunque no como pareja. Un nudo se formó en mi garganta. Camila nunca tuvo la oportunidad de hablar con Eduardo sobre el bebé. El accidente lo había cambiado todo. ¿Puedo preguntarle algo?, dije después de un momento. ¿Por qué nunca buscó a Ana?
Si sabía que existía. Margarita bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. Lo intenté, al principio, confesó. Pero Eduardo fue convincente. Dijo que la niña había sido adoptada por una buena familia, que tendría oportunidades que nosotros no podríamos darle, que era lo mejor para todos hacer una ruptura limpia. Yo estaba destrozada por la muerte de Camila. No tenía fuerzas para luchar. Con el tiempo me convencí de que quizás tenía razón. Su respuesta me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, entendía el dolor de una madre que había perdido a su hija. Por otro, no podía evitar sentir rabia por no haber luchado más por Ana. La ha criado bien, continuó Margarita, sus ojos fijos en la fotografía de Ana. Se parece tanto a Camila, no solo físicamente. También tiene su talento para el arte, añadí, sacando del bolso un dibujo que Ana había hecho la semana anterior. Un paisaje marino lleno de colores vibrantes. Margarita tomó el dibujo, nuevas lágrimas, formándose en sus ojos. Es el mismo estilo de Camila cuando tenía su edad, murmuró. El mismo uso del color, la misma perspectiva. Es como verla de nuevo, un silencio cayó entre nosotras, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Margarita habló. ¿Qué piensas hacer ahora, Carmen? Era la pregunta que yo misma me había estado haciendo durante días, sin encontrar respuesta. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere alejarse de Eduardo, llevarse a Ana lejos de las mentiras. Otra parte piensa en Ana, en su mundo, en la estabilidad que perdería. Y luego está la parte que sigue amándolo, completó Margarita con suavidad. A pesar de todo, asentí, incapaz de articular ese sentimiento contradictorio. Y hay otra cosa, añadí después de un momento. Ana tiene derecho a conocer su origen, a saber quién fue su madre biológica, y también tiene derecho a conocer a su abuela. Margarita me miró con esperanza renovada. ¿Me permitirías ser parte de su vida? No puedo negárselo, respondí con sinceridad. No después de todo lo que Eduardo les quitó a ambas. Pero necesito tiempo para encontrar la manera correcta de explicárselo a Ana. Antes de irme, Margarita me entregó un paquete envuelto en papel de seda. Para Ana, explicó. Son algunas cosas de Camila. Dibujos que hizo cuando era niña, su primera cámara fotográfica, un pequeño álbum, para cuando estén listas para hablar de su madre biológica. Abracé el paquete contra mi pecho, sintiendo su peso simbólico. Era más que un conjunto de objetos, era una herencia, una conexión con una mujer que nunca conocí pero que ahora formaba parte indisoluble de mi vida. Gracias, murmuré, y luego añadí con determinación. La llamaré pronto. Encontraremos la manera de que conozca a Ana. De regreso a casa, mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos. La visita a Margarita había solidificado algo dentro de mí. Ana merecía conocer todas las partes de su identidad, y yo tenía la responsabilidad de facilitarlo, sin importar cuánto doliera. En casa, Eduardo me esperaba en la sala, su rostro, una máscara de ansiedad y confusión. ¿Dónde estabas?, preguntó. Llamé al trabajo, a tus amigas. Fui a ver a Margarita Vidal. Respondí simplemente, observando cómo el color abandonaba su rostro. La madre de Camila, la abuela de Ana. Carmen, yo. Les dijiste que habías dado a Ana en adopción. Lo interrumpí, mi voz controlada a pesar de la rabia que me consumía. Les negaste conocer a su nieta, lo único que les quedaba de Camila. ¿Cómo pudiste? Eduardo se desplomó en el sofá, como si el peso de sus mentiras fuera demasiado para sostenerse. Tenía miedo, admitió, su voz apenas audible. Miedo de perderla, de que me la quitaran. Era lo único que me quedaba de Camila, y si su familia se involucraba. Ese no era tu derecho, respondí intentando mantener la compostura. Ana no es una posesión, es una niña que merece conocer su historia completa, su familia completa. Me miró, y por primera vez vi verdadero arrepentimiento en sus ojos. ¿Vas a decírselo? ¿A Ana? No hoy, ni mañana, respondí, pensando en mi hija, en su inocencia. Pero algún día, cuando sea lo suficientemente mayor para entenderlo. Y mientras tanto voy a permitir que Margarita forme parte de su vida. ¿Y nosotros?, preguntó, un temblor en su voz. ¿Qué pasará con nosotros, Carmen? Miré la
paquete que sostenía, los recuerdos de Camila destinados a su hija. Luego miré a Eduardo, el hombre que había amado durante 6 años, el hombre que me había mentido durante el mismo tiempo. No lo sé, respondí con honestidad, pero sé que nada volverá a ser como antes. Subí a mi habitación temporal, dejando a Eduardo solo con sus pensamientos. Guardé el paquete de Margarita en el fondo del armario, junto con el diario de Camila y el broche de mariposa. Algún día, serían un tesoro para Ana. Por ahora, eran recordatorios de que me encontraba entre dos mundos. El de la madre que criaba a una niña con amor incondicional y el de la mujer traicionada que tenía que reconstruir su vida sobre las ruinas de una mentira. Los días siguientes a mi visita con Margarita transcurrieron en una extraña calma. Eduardo y yo manteníamos una fachada de normalidad frente a Ana, pero en cuanto ella se dormía, la distancia entre nosotros se volvía abismal. Dormíamos en habitaciones separadas, hablábamos solo lo necesario, compartíamos el mismo espacio, como extraños forzados a coexistir. Una tarde, mientras Ana dibujaba en su cuaderno, con el mismo talento innato que ahora sabía había heredado de Camila, la observé detenidamente. En cada gesto, en cada expresión, veía reflejos de aquella mujer que conocía solo a través de fotografías y palabras escritas. Era como mirar un espejo fracturado donde la imagen de Camila se reflejaba fragmentada a través de Ana. «Mira, mamá», dijo Ana, mostrándome su dibujo. «Es nuestra familia. Tú, papá y yo. Y también puse mariposas porque me gustan». El dibujo mostraba 3 figuras tomadas de la mano, rodeadas de mariposas de colores brillantes. Una coincidencia que me estremeció. «Es precioso, mi amor», respondí, besando su cabeza. «Tienes mucho talento. La maestra dice que podría ser artista cuando sea grande», añadió con orgullo. «Seguro que sí», murmuré, pensando en todas las pinturas de Camila que había visto en casa de Margarita. Esa noche, después de acostar a Ana, Eduardo me abordó en la cocina. Tenía ojeras profundas, y su habitual confianza había sido reemplazada por una inquietud constante. «Carmen, no podemos seguir así», dijo, su voz baja pero firme. «Han pasado casi 2 semanas. Necesitamos tomar una decisión». «No es tan simple, Eduardo», respondí apretando la taza de té que sostenía. «No es como decidir sobre unas vacaciones o cambiar el color de las cortinas. Estamos hablando de nuestra vida, de la vida de Ana». «Lo sé, y por eso mismo debemos resolverlo», insistió. «Ana empieza a notar que algo ocurre entre nosotros». Tenía razón. Nuestra hija, siempre perceptiva, había comenzado a hacer preguntas. ¿Por qué papá dormía en el cuarto de invitados? ¿Por qué mamá ya no reía con los chistes de papá? ¿Por qué había tanto silencio en casa? «¿Qué propones exactamente?», pregunté dejando la taza sobre la mesa. «¿Que finjamos que nada ha pasado? ¿Que olvidemos 6 años de mentiras como si fueran una mala película? Propongo que intentemos reconstruir lo nuestro», respondió acercándose un paso. «Que vayamos a terapia, que hablemos, que encontremos un camino juntos. Por Ana, por nosotros». Lo miré, buscando en su rostro al hombre que había amado durante años. Estaba allí, en alguna parte, bajo capas de culpa y arrepentimiento. Pero también estaba el hombre que me había mentido, que había negado a Ana conocer a su familia materna, que había construido nuestra relación sobre una falsedad. «¿Y si ya no hay un nosotros, Eduardo?», pregunté sorprendida por mi propia franqueza. «¿Y si lo que rompiste no puede repararse?». Su rostro se contrajo como si le hubiera dado una bofetada. «Carmen, por favor», suplicó tomando mis manos. «Te amo. Amo la familia que hemos construido. Cometí un error terrible, lo sé, pero lo hice porque tenía miedo de perderte. Y ahora me estás perdiendo precisamente por eso», respondí, retirando mis manos. La ironía sería divertida si no doliera tanto. Eduardo se quedó en silencio, derrotado. Finalmente, se pasó una mano por el rostro cansado y dijo: «Al menos prométeme que lo pensarás. La terapia. Un intento de reconstruir nuestra familia». Asentí. No tanto por convicción, sino por agotamiento. Necesitaba espacio para pensar, y esta conversación solo me confundía más. Esa noche, incapaz de dormir, saqué el diario de Camila una vez más. Había una entrada que releía constantemente, escrita aproximadamente un mes antes de su muerte. «A veces pienso en el futuro, en cómo será mi hijo o hija. ¿Tendrá mis ojos inquietos? ¿La sonrisa paciente de Eduardo? ¿Mi amor por los colores, por crear? Quiero que sea libre de elegir su propio camino, pero también quiero estar allí para guiarlo. Es extraño prepararse para amar a alguien que aún no conozco, pero ya lo hago, con cada fibra de mi ser». Esas palabras siempre me producían una mezcla de tristeza y extraña conexión.
Camila nunca tuvo la oportunidad de ver crecer a Ana, de comprobar que sí, tenía sus ojos inquietos y su amor por los colores. Yo había tenido ese privilegio sin saberlo. Al día siguiente, durante mi hora de almuerzo, recibí una llamada inesperada de Margarita. «Carmen, perdona que te moleste en el trabajo», comenzó, su voz temblorosa. «Pero encontré algo que creo que deberías ver. Unas cartas. Cartas de Eduardo a Camila, después de su ruptura». Mi corazón se aceleró. «¿Qué dicen?» «Preferiría mostrártelas en persona», respondió. «¿Podrías venir este fin de semana?» «Sin Eduardo, por supuesto. Acordamos que iría el sábado, llevando a Ana conmigo bajo el pretexto de un día en la playa». Eduardo no puso objeciones. Últimamente, accedía a cualquier cosa que pidiera, como si intentara compensar años de engaños con pequeñas concesiones. El sábado amaneció despejado y cálido. Ana estaba emocionada por visitar la playa, saltando en el asiento trasero mientras cantaba canciones infantiles. No le había dicho que conoceríamos a alguien especial. No estaba lista para esa conversación. Margarita nos esperaba en el porche. Cuando vio a Ana salir del auto, llevó una mano a su boca, conteniendo la emoción. Ana, curiosa como siempre, se escondió parcialmente detrás de mí. «Ana, ella es Margarita, una amiga», la presenté con suavidad. «Vive cerca de la playa y nos ha invitado a almorzar antes de ir a nadar». «Hola, Ana», saludó Margarita, agachándose a su altura. «Tu mamá me ha contado que te gusta dibujar. Yo también tengo algunos materiales de arte que podrías usar si quieres». Los ojos de Ana se iluminaron de inmediato. Si había algo que la entusiasmaba más que la playa, eran los materiales de arte nuevos. Pasamos una hora en la que Ana, inicialmente tímida, se fue abriendo poco a poco con Margarita. Dibujaron juntas, compartieron galletas, y Ana incluso le mostró sus trucos especiales para colorear. Margarita la miraba con adoración apenas contenida, cada gesto de Ana un preciado regalo para ella. Cuando Ana se distrajo explorando el jardín, Margarita me llevó a su estudio en la parte trasera de la casa. De un cajón cerrado con llave, sacó un pequeño fajo de cartas atadas con una cinta roja. «Las encontré ayer, ordenando viejas cajas», explicó. Camila las guardaba en su escritorio. Con manos temblorosas tomé la primera carta. Estaba fechada 3 meses antes del accidente, aproximadamente un mes después de la ruptura con Camila. «Camila, sé que acordamos darnos espacio, pero cada día sin ti es más difícil que el anterior. Entiendo que quieras seguir tu sueño de estudiar en Europa, y no quiero ser quien te ate, pero tampoco puedo evitar imaginar una vida juntos, un futuro compartido. Quizás sea egoísta, pero sigo creyendo que encontraremos un camino para estar juntos sin que ninguno tenga que renunciar a sus sueños. Por favor, reconsidéralo. No te pido una respuesta inmediata, solo que pienses en nosotros, en lo que podríamos construir juntos. Te amo. Siempre, Eduardo». Pasé a la siguiente carta, fechada 2 semanas después. Su tono era más desesperado, más insistente. Eduardo suplicaba otra oportunidad. Prometía cambiar, adaptarse, hacer lo que fuera necesario para que funcionara. La tercera carta me dejó sin aliento. «Camila, tu silencio me está matando. Sé que estás decidida a seguir tu camino, pero al menos responde a mis llamadas. Hay algo que debo confesarte. La verdadera razón por la que insisto tanto en formar una familia ahora no es un capricho. Mi padre está enfermo, su pronóstico no es bueno, y su mayor deseo es ver a sus nietos antes de partir. Suena manipulador, lo sé, y me odio por usarlo como argumento. Pero es la verdad. Te amo, pero también tengo responsabilidades familiares. ¿Es tan difícil de entender? Si realmente no puedes comprometerte con esta vida, entonces tendré que aceptarlo, por mucho que duela. Con amor. A pesar de todo, Eduardo». Dejé las cartas sobre la mesa, intentando procesar lo que acababa de leer. Eduardo nunca había mencionado que su padre estuviera enfermo durante su relación con Camila. De hecho, su padre había fallecido años antes de que yo lo conociera, por causas naturales asociadas a la edad, según me había dicho. «¿Sabías que el padre de Eduardo estaba enfermo en esa época?», pregunté a Margarita. «No», respondió frunciendo el ceño. «De hecho, hasta donde yo sé, el padre de Eduardo había fallecido mucho antes. Camila nunca lo conoció. Era un tema que Eduardo evitaba mencionar». Un escalofrío recorrió mi espalda. Una mentira más, una manipulación más.
Eduardo había intentado presionar a Camila para que regresara con él, inventando una enfermedad de su padre ya fallecido. «Hay más», añadió Margarita, señalando la última carta del fajo. Esta estaba fechada apenas una semana antes del accidente de Camila. Su contenido era breve pero perturbador. «Camila, te vi ayer en el café con Roberto. Parecías feliz, radiante. ¿Ya me has olvidado tan rápido? ¿Significaron tan poco estos años juntos? No puedo soportar la idea de que estés con otro. No después de todo lo que sacrifiqué por ti. No quiero ser dramático, pero si realmente has seguido adelante, al menos ten la decencia de decírmelo a la cara. Me merezco eso, al menos. Eduardo». «¿Quién es Roberto?», pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. «El profesor de arte de Camila», explicó Margarita. «Un hombre mayor, casado, con nietos. Era su mentor, nada más. Eduardo siempre fue celoso, aunque lo escondía bien. La imagen de Eduardo que había construido durante años se desmoronaba con cada nueva revelación. No solo me había mentido, a mí. También había manipulado a Camila. Había intentado controlarla con mentiras. Había malinterpretado sus acciones por celos. Nunca mostré estas cartas a nadie», continuó Margarita. «Quizás debería haberlo hecho. Quizás las cosas habrían sido diferentes». Miré por la ventana, donde Ana ahora perseguía una mariposa en el jardín, riendo con la libertad y la inocencia propias de la niñez. Me pregunté qué habría pasado si Camila hubiera vivido, si hubiera criado a Ana, si Eduardo nunca hubiera entrado en mi vida. «¿Por qué me muestras esto ahora?», pregunté finalmente. «Porque mereces conocer la verdad completa antes de tomar una decisión», respondió Margarita con suavidad. «Porque Ana merece una madre que pueda protegerla, incluso de su propio padre si es necesario». Sus palabras resonaron en mi interior con una verdad que no podía ignorar. Las grietas en el espejo donde veía reflejada mi vida se hacían más profundas, más irreparables. Cuando regresamos a casa esa noche, Ana dormida en el asiento trasero después de un día agotador en la playa, Eduardo nos esperaba en el porche. Al verlo, con su sonrisa ensayada y sus ojos expectantes, sentí una claridad repentina. No podía seguir viviendo esta mentira, ni por Ana ni por mí misma. Las cartas habían sido la última pieza del rompecabezas, la confirmación final de que el hombre que creía conocer nunca había existido realmente. Mientras cargaba a Ana en brazos para llevarla a su habitación, tomé una decisión. Mañana enfrentaría a Eduardo con la verdad. Mañana comenzaría a desmantelar la elaborada ficción que habíamos construido juntos. Mañana daría el primer paso hacia una nueva vida, donde las mentiras no tuvieran cabida, y donde Ana pudiera conocer su verdadera historia, por dolorosa que fuera. La mañana llegó demasiado pronto. Había pasado la noche en vela, repasando mentalmente cada mentira, cada manipulación, cada momento en que debía haber visto las señales. El broche de mariposa descansaba sobre mi mesita de noche, sus alas metálicas captando los primeros rayos del sol. «Vuela siempre libre», decía la inscripción. Era hora de que yo también aprendiera a volar. Eduardo ya estaba en la cocina cuando bajé, preparando café con la naturalidad de quien no sospecha que su mundo está a punto de derrumbarse. Ana aún dormía, agotada por nuestro día en la playa. «Buenos días», dijo ofreciéndome una taza. «¿Cómo estuvo la playa?» Ana parecía feliz cuando llegaron. Tomé la taza sin sentarme, preparándome para lo que debía hacer. «Conoció a Margarita», respondí simplemente. La taza que Eduardo sostenía se detuvo a medio camino hacia sus labios. «¿Qué?» «Ana conoció a su abuela, Eduardo». «Eduardo». No le dije quién era realmente, por supuesto. Todavía no. Pero pasaron tiempo juntas, dibujaron, rieron. Se parecen, ¿sabes? Tienen la misma forma de inclinar la cabeza cuando observan algo con atención. Eduardo dejó la taza sobre la encimera con un golpe seco. «No tenías derecho», dijo su voz tensa. «Debiste consultarme primero. Como tú me consultaste antes de mentirme durante 6 años», respondí, manteniendo mi voz baja para no despertar a Ana. «O como consultaste a Margarita antes de negarle conocer a su nieta». Sus ojos se oscurecieron. «Todo lo que he hecho ha sido por proteger a Ana». «No, Eduardo. Ha sido por protegerte a ti mismo». Saqué las cartas de mi bolsillo y las coloqué sobre la mesa. Margarita encontró estas. «Tus cartas a Camila después de su ruptura». Palideció visiblemente, reconociendo de inmediato los sobres desgastados. «¿Las has leído?», preguntó, aunque la respuesta era obvia.
Cada palabra, confirmé, incluida la parte donde mientes sobre tu padre enfermo para manipularla. Tu padre que, según me dijiste, había fallecido años antes de que conocieras a Camila. Eduardo se dejó caer en una silla, toda pretensión de normalidad desvanecida. Carmen, esas cartas eran de un hombre desesperado. Amaba a Camila. Haría cualquier cosa por recuperarla. Incluso mentir, manipular, inventar una enfermedad terminal. Cada pregunta era como un golpe del que Eduardo no podía defenderse. ¿Y qué hay de Roberto, el profesor casado que imaginaste como su amante? ¿También inventaste eso en tu desesperación? Su silencio fue respuesta suficiente. Lo peor es que entiendo por qué Camila te dejó. Continué. No quería estar atada a un hombre que la manipulaba, que intentaba controlarla. Quería ser libre, como la mariposa de su broche. Carmen, por favor, suplicó. Todo eso fue hace años. He cambiado. Te amo a ti, amo nuestra familia. Ya no hay nuestra familia, Eduardo, lo interrumpí. Eso también fue una mentira. ¿Qué quieres decir?, preguntó, el miedo evidente en su voz. Quiero el divorcio. Las palabras salieron con sorprendente facilidad, como si hubieran estado esperando ser pronunciadas. Y quiero la custodia de Ana. Eduardo se levantó bruscamente. La silla cayendo detrás de él. No puedes quitarme a mi hija, espetó, su voz elevándose peligrosamente. Soy su padre, su único padre. Y yo soy la única madre que ha conocido, respondí con calma. Una madre que la ha criado creyendo que era adoptada. Una madre que ha estado allí en cada momento de su vida. Si alguien debería estar furioso por ser engañado, es Ana. Pero ella es demasiado pequeña para entenderlo ahora. Lucharé por ella, amenazó Eduardo. Tengo derechos legales. Soy su padre biológico. Y yo tengo estas, respondí, señalando las cartas. Pruebas de tus mentiras, de tu manipulación. ¿Crees que un juez te dará la custodia cuando sepa cómo has engañado a todos? ¿Cuando sepa que le negaste a Ana conocer a su familia materna? La determinación en su rostro flaqueó momentáneamente. No lo hagas, Carmen. Su voz ahora era casi una súplica. Podemos solucionarlo. Por Ana. No le hagas pasar por esto. Es precisamente por Ana que debo hacerlo, respondí. Merece crecer en un hogar sin mentiras, sin manipulaciones. Y merece conocer a su abuela, conocer sobre Camila, sobre su verdadera madre. Un ruido en las escaleras nos sobresaltó a ambos. Ana estaba allí, con su pijama de mariposas, su osito de peluche en una mano y los ojos llenos de confusión. ¿Por qué están peleando?, preguntó con voz pequeña. ¿Hice algo malo? Me apresuré hacia ella, arrodillándome para estar a su altura. No, mi amor, nunca pienses es eso. La abracé, sintiendo su pequeño cuerpo temblar ligeramente. Papá y yo solo estamos hablando. A veces los adultos hablamos fuerte, pero no es por ti. Nunca es por ti. Eduardo se acercó, arrodillándose junto a nosotras. Mamá tiene razón, princesa, dijo, acariciando su cabello. Todo está bien. Ana nos miró alternativamente, no completamente convencida. Siempre había sido demasiado perceptiva para su edad. ¿Prometen no pelear más?, pidió. Lo prometo, respondí, sabiendo que era una promesa que no podría cumplir completamente. Habría más discusiones, más momentos difíciles, pero intentaríamos protegerla lo máximo posible. La siguiente semana fue un torbellino de actividad. Contacté a un abogado, inicié los trámites del divorcio, busqué un apartamento para Ana y para mí. Eduardo alternaba entre intentos desesperados de reconciliación y amenazas veladas sobre la custodia. Pero había algo en él que parecía resignado, como si supiera que había perdido esta batalla mucho antes de que comenzara. Margarita se convirtió en mi apoyo inesperado. Hablábamos diariamente por teléfono, y su sabiduría tranquila me ayudaba a mantener la compostura cuando sentía que todo se desmoronaba. Camila estaría orgullosa de ti, me dijo una noche, de cómo estás protegiendo a Ana, de cómo estás luchando por lo que es correcto. Sus palabras me dieron una extraña sensación de paz. Siempre había temido la sombra de Camila, la madre biológica que nunca podría igualar. Pero ahora, de alguna manera, sentía que estábamos del mismo lado. Un mes después de mi decisión, Ana y yo nos mudamos a un pequeño apartamento cerca del parque que tanto le gustaba. Eduardo había aceptado finalmente un acuerdo de custodia compartida,
quizás consciente de que una batalla legal solo expondría más sus mentiras. La noche antes de que Ana pasara su primer fin de semana con Eduardo desde la separación, las encontré sentada en su nueva cama, mirando las estrellas luminosas que habíamos pegado en su techo. ¿En qué piensas, mi amor?, pregunté, sentándome junto a ella. En mariposas, respondió para mi sorpresa. La señora Margarita me contó que las mariposas nacen 2 veces, primero como orugas y luego se transforman. Es como tener 2 vidas diferentes. Sonreí, maravillada por su perspectiva. Eso es cierto, y ambas vidas son importantes, ya sabes. Sin la oruga no habría mariposa. ¿Nosotras también estamos cambiando, mamá?, preguntó, su inocencia mezclada con una sabiduría que iba más allá de sus años. ¿Como las mariposas? Sí, mi vida, respondí abrazándola. Estamos cambiando, pero seguimos siendo nosotras. Y siempre nos tendremos la una a la otra, no importa cuánto cambiemos. Después de acostarla, saqué el broche de mariposa de mi joyero. Lo había llevado conmigo como un talismán durante todo el proceso de mudanza. Un recordatorio constante de por qué estaba haciendo todo esto. Esa noche tomé una decisión. Abrí el paquete que Margarita me había dado para Ana, el que contenía recuerdos de Camila. Entre ellos había un pequeño álbum de fotografías donde Camila aparecía en diferentes etapas de su vida, como niña, como adolescente, como la joven artista que fue. Con cuidado, seleccioné algunas fotografías y las coloqué en un nuevo álbum. Luego añadí fotos de Ana, desde bebé hasta ahora. El parecido era innegable. La misma sonrisa, los mismos ojos curiosos, la misma inclinación artística. En la primera página coloqué una nota. Para Ana. Algún día, cuando seas mayor, te contaré la historia completa. La historia de Camila, tu madre biológica, que te amó desde el primer momento y que, aunque no pudo estar aquí para verte crecer, te dejó el regalo de su espíritu libre y creativo. También te contaré sobre Margarita, tu abuela, que guardó todos estos tesoros para ti, esperando el día en que pudieras conocerla. Y te contaré sobre mí, la madre que tuvo el privilegio de criarte, de verte dar tus primeros pasos, decir tus primeras palabras, dibujar tus primeras mariposas. Tu historia es extraordinaria, mi amor. Está hecha de pérdidas y encuentros, de mentiras que se transformaron en verdades, de amores que trascendieron la muerte y la distancia. Como las mariposas, todos renacemos muchas veces en la vida. Esta es nuestra oportunidad de renacer juntas, con la verdad como nuestras alas. Te amo. Siempre, mamá. Junto a la nota, coloqué el broche de mariposa. Algún día sería de Ana. Un legado de la madre que nunca conoció. Por ahora, permanecería guardado junto con la verdad, esperando el momento adecuado para ser revelado. El proceso de divorcio continuó su curso. Eduardo, sorprendentemente, no luchó tanto como había amenazado. Quizás había comprendido finalmente que no podía seguir construyendo sobre mentiras, o quizás simplemente estaba agotado de mantener tantas fachadas. Margarita se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Para Ana, era abuelita Mari, una amiga especial que le enseñaba a pintar y le contaba historias. Algún día sabría la verdad, pero por ahora era suficiente con que se conocieran, que construyeran un vínculo que trascendiera las mentiras y secretos. Un domingo por la tarde, mientras Ana dibujaba en el patio de Margarita y nosotras observábamos, desde la terraza, Margarita me entregó un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Era de Camila, explicó. Lo encontré entre sus cosas. Creo que ahora te pertenece a ti. Lo abrí cuidadosamente. Era una pequeña libreta de bocetos, llena de dibujos a lápiz. En la última página había un boceto de una mariposa con la frase «Vuela siempre libre», escrita debajo. Creo que ambas hemos aprendido a volar, cada una a nuestra manera, dijo Margarita, apretando mi mano. Miré a Ana, absorta en su dibujo, su cabello rubio brillando bajo el sol, como el de Camila en las fotografías. Mi hija, la hija de Camila. Y de alguna manera, ahora también la hija de ambas. La vida nunca sería perfecta. Habría días difíciles, preguntas complicadas, verdades dolorosas que eventualmente tendríamos que enfrentar, pero había encontrado una paz que creía imposible semanas atrás. La paz de quien finalmente se atreve a romper con lo que la daña, de quien encuentra la fuerza para comenzar de nuevo. Como una mariposa que emerge de su crisálida, había renacido.
más fuerte, más sabia y finalmente, libre para volar. Libre para volar.